Baby en YouTube, este canal me permite estar cerquita de la familia cubana y aprovechar al máximo la presencia de actrices y actores que respeto, que queremos muchísimo y que todo el público cubano, cada vez que los ve, sabe que hay alguna buena historia detrás. Así que por eso recibo con muchísimo agrado a Paula Lee y también a Faustino Pérez. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Lo primero es que, ya lo decía otro amigo, es que ya te sorprende, pero no debe sorprenderte, es la disciplina que tienen estos grandes representantes de nuestra escena. Gracias por haber dicho sí desde el comienzo, por haberse involucrado en esta aventura y que el denominador común es la telenovela, Los Hijos de Pandora y el éxito que ha tenido, ¿verdad, Paula? Yo creo que son los regalos también de la vida, que en la carrera, aunque uno viva muchas experiencias, sigue siendo algo que te sorprende, claro, que te remueve para bien. Un poco vamos a conectarnos con los inicios de sus carreras y con el permiso del caballero, quiero empezar con Paula. Adelante. ¿Qué recuerdas, Paula, de esos inicios y de figuras claves que marcaron tu inicio en esta vida? Bueno, mira, yo realmente mis inicios fueron en la televisión. En la televisión. Aunque no estuve mucho tiempo en la televisión, yo empecé como modelo, como, bueno, con anuncios pequeños, ese tipo de cosas que se hacía mucho cuando uno era joven en esa época. Y de ahí pasé al teatro, porque Edwin Fernández, un gran actor y un gran comediante, me habló para hacer que iba a hacer una obra en el Teatro Martí que se llamaba, bueno, tanto no recuerdo, pero sí. Pero me dijo, era un comienzo y bueno, con un pie derecho, como decimos nosotros, en buen cubano. Sí, aunque nada de lo que hice en ese momento fue trascendental. No. Fueron cosas pequeñas todas. Pero te permitía estar como dice uno, en ambiente de lo que querías. Claro, y conocer el medio, conocer a los actores, conocer a los directores, en fin, toda esa casa de en principio que es tan importante. Entonces me fui al Teatro Martí a hacer esa obra con Edwin y me quedé allí como 2 años. Ya, y en una entrevista escuché algo muy lindo que dijiste, que esa desfachatez que te acompañaba también en las interpretaciones venía un poco de lo que se respiraba en el Teatro Martí. Así mismo. Bueno, eso me lo dijo a mí Héctor Quintero, nada más y nada menos. Sí, y es cierto, Paula, eso te dio a ti como esa libertad también de ser tú en el escenario. Sí, Héctor me decía, tú a lo mejor no tienes esa conciencia de lo que significó para ti el Teatro Martí, pero hay algo de esa desfachatez, ¿no?, que los actores tenemos, y en el Teatro Martí más porque era un género que permitía mucho eso, ¿no? Eso, claro. Allí estaba al lado Candita Quintana, de Alicia Rico, de Américo Castellano, bueno, un grupo de actores del Teatro Bufo, excelentes, por cierto. Ahí se hacía una obra semanal, se hacía una estructura muy simple y después ellos inventaban todo lo demás. Miren, ya, eso era un taller, un gran taller de creación y de proceso. Sí, ellos empezaban a improvisar y se hacían chistes y no sé qué, y así se hacía la obra, porque era toda la semana se estrenaba una. Entonces yo de ahí me fui en el año 70 para el Central Habana Libre, que estaba la zafra del año 70. Estuvo como 3 meses y ahí conocí a Alicia Bustamante, una excelente actriz que estaba en el grupo Teatro Estudio. Ya yo había intentado entrar al grupo Teatro Estudio, ¿sabes? Había hablado con Raquel me pide un currículum, yo no tenía ninguno, y me dice que bueno, que en fin, ella no sabía ni quién era yo. Y bueno, me dijo que no. Entonces, cuando Alicia te vuelve a hablar del asunto, aprovechas ahí, ¿no? No, el caso es que me dice Alicia, Paula, Berta Martínez, que para mí fue trascendental en mi vida artística, Berta, después le explicaré por qué. Berta Martínez va a montar la casa de Bernarda Alba y necesita actrices, ¿por qué tú no vas a hablar con ella? Mira, a los 2 días yo estaba en La Habana. Ya estabas lista allí. Y fui enseguida, Berta me dijo, sí, ¿cómo no? Qué bueno. Éramos como 3, Zenaida Elizalde,
una que nunca fue, después se lo dejó, que se llama Eva Pedroso y yo. Y llegamos ahí, Berta enseguida nos dijo, toda mi formación como actriz, en principio, se la debo a Berta Martínez. Porque Berta, además de ser una actriz extraordinaria, era una gran directora y una gran pedagoga. A ella le gustaba enseñar. Y eso lo aprovechó al máximo. Sí. Y en el caso de Faustín, ¿cómo es ese comienzo directo a escuela de arte o un poco más experimental? No, yo realmente no soy de La Habana, entonces vine a estudiar acá a la escuela de teatro en el año 79 y increíblemente empecé a trabajar primero en la televisión que en el teatro, porque estando en la escuela se hacían unos programas parecidos a lo que hacen los muchachos en el canal educativo o algo así, y entonces convocaron alumnos de la escuela y hice algunos de esos programas, entrevistamos, se llamaba Tiempo que Contar el programa, entrevistábamos a personalidades de la cultura, obreros importantes. Me acuerdo de una entrevista maravillosa que hice que fue a María Caridad Colón, a esa grande del deporte cubano, y fue, creo, estoy casi seguro, el primer programa que dirigió Pulido cuando se graduó de Japón, creo que fue una cosa así. Esos fueron por los años 80 más o menos, y entonces hice mucho de ese tipo de programas. Hice también algunos cuentos en televisión, incluso antes de graduarme. O sea, que mis inicios prácticamente en esa época fueron en la televisión. Ya después que me graduó me incorporé al teatro y años después entro, bueno, encantadísimo de estar con esta gran actriz aquí contigo, porque la verdad es un gran respeto para ella no empezar a decirlo realmente. Es verdad. Y entonces, como dice Paula, para mí Berta Martínez también significó muchísimo, porque años después, como en el año 95, entro a trabajar al Uber de Orlán, ya la compañía fundada sobre esa fecha más o menos, y de verdad fue una maravilla, una experiencia con Berta. Es lo que dice Paula, es una enseñanza constante que uno tiene de la formación del actor. Es una pedagoga, fue una pedagoga maravillosa, Dios la tenga en la gloria, una gran actriz también, que tuve la oportunidad de verlo siendo yo muy jovencita en escena, y de verdad fue un privilegio enorme. Y ahí he hecho muchas cosas de mi carrera. Ahora mismo estamos haciendo funciones de Las Brujas de Salem. Paula, la invito para si quiere ir. Yo también lo tengo en cuenta. Estamos haciendo funciones y han sido 6 funciones de teatro repleto. El público ha tenido una excelente acogida con esta versión de Las Brujas de Salem, y más o menos llevo casi alrededor de 20 y tantos años en el Uber, trabajando en el teatro y en la televisión también. Pero cuando ya nos conectamos a esos personajes que de verdad marcaron el inicio con madurez dentro de, una madurez que siempre uno está aprendiendo, la verdad. Pero personajes así que marcaron, Paula, que fue lo que uno siente que te entregó al público ya con las puertas abiertas. Bueno, lo primero que yo hice con Berta fue la Casa de Bernarda Alba, pero hicimos yo no sé cuántas versiones de la Casa de Bernarda Alba. O sea que estuvimos como 3 años en la Casa de Bernarda Alba. Para mí, bueno, ya te digo, fue una escuela haber hecho esas obras con Berta. Y yo creo que... ¿Y en televisión? Bueno, en televisión lo que más recuerdo que me marcó fue la novela El año que viene, que fue dirigida y escrita por Héctor Quintero también. Yo creo que Héctor era una persona, un gran artista, porque era completo. Él dirigía, escribía, hacía música, era actor. Exacto, sí, eso era como sentirte, como dice uno, calzado por todos los lados. Sí. Entonces, Berta y él eran diferentes, pero se complementaban porque eran 2 grandes artistas, aunque no hicieran lo mismo. Y eso me ayudó muchísimo. Después de haber trabajado con Berta, haber trabajado con Héctor, porque... es que con cada director que tú trabajas, tú aprendes algo. Porque ninguno es igual a otro. Es verdad. Y en el caso de Faustín, ¿hubo un personaje así que en televisión ya dijeras,
el público me reconoció yo hice varias, y empezamos. Exacto, yo hice varias cosas en televisión, pero lo primero que hice, una de las cosas que más me marcó fue un personaje que hizo en una novela, se llamaba Aquí estamos, no sé si recuerdo, que la escribió Hugo Reyes, Alfredo Pérez, y la dirigida por Cheito y por Hugo también, que hizo un personaje que se llamaba Carlos, que era el padrastro de uno de los muchachos, porque la novela trataba muchos temas de la actualidad en ese tiempo, y fue muy exitosa, y el personaje me llevó a empezar a ser los delincuentes en la televisión. Los personajes, eso es complicado. Eso es lo malo de hacer las cosas bien hechas. Gracias, Pablo. Y entonces ahí empecé. Ahí empezaron. Con esos personajes negativos, que a veces los marcan mucho a uno, pero bueno, he hecho otros tipos de cosas también, otros personajes que... Pero bueno, y en el teatro fundamentalmente cuando empecé a trabajar con Berta, que hice Leonardo de Bodas de Sangre, una obra maravillosa que la habían hecho grandes actores el personaje, y bueno, fue un reto enorme para mí, pero ella, como dice Paula, esa gran pedagoga que ayuda a todos, y de verdad, el actor que esté mal en una puesta de Berta Martínez, porque es muy malo. Eso, que no hay ahí cómo salvarlo. Porque ahí no hay más nada que hacer. De los cambios que les ha implicado determinado personaje, ¿cuál recuerdan así con mayor dificultad? De esos cambios físicos que uno tiene que sufrir para ir armando el personaje. ¿Hay alguno, Paula, así que te... mira, en el caso de la telenovela el año que viene, recuerdo que ustedes, no era ese el personaje que le tocaba según una entrevista que nos dio. Es decir, ahí también quizás implicaba cambios de peso, cambios físicos. ¿Eso le ha tocado vivirlo mucho? Sí, no, el problema fue que Héctor me da el primer personaje que Héctor me da es la Fefita. Yo no tenía a mí no me importaba ni engordar, ni esto y lo otro, lo que me preocupaba. Cuando yo leí la novela, el que me estudiaba era Josefa y decía, ay no, si es... Y tenía que ir para la atracción porque es que me gustaba. Sí. Y además yo sabía que el que mejor me venía a mí como actriz era ese. Pero yo me dieron ese y me quedé. Ese personaje, Héctor lo quería a Consuelito Vidal, el que yo hice. Porque él quería que fuera una madre muy flaca y una hija muy gorda. Claro. Pero Consuelo estaba haciendo una película y siempre me decía Consuelito, Paula, no digas, que no cuentes esa parte. No cuentes esa historia. Digo, ay, Consuelo, para mí es un orgullo que un personaje que tú no pudiste hacer me lo dieran a mí. Claro. Pero siempre ha sido cómodo porque incluso en el personaje que toda Cuba la disfrutó también, aquella doctora en sexología, y allí también había como una entrada en un personaje que físicamente no llevaban cambios muy radicales. ¿No le ha tocado vivir cambios muy radicales en cuanto a su preparación física? Yo creo que por ejemplo, en Aire Frío, en el teatro. En el teatro, sí. Que Aire Frío tiene como 30 años, más o menos. Como 30 años, yo estaba estaba más joven para el personaje que tenía que envejecer. Iba envejeciendo en el escenario. Y entonces fue muy importante ese personaje para mí también. Y Abelardo Torino, que fue el director de la obra, trabajé mucho con Abelardo, creo que, fíjate, el director con quien más en teatro, más obras de teatro yo hice. Wow, Paula, esas son cosas que me imagino que se llevan, ¿no? En el mejor de los currículos, en el mejor lugar de todo lo vivido. Y Faustino, muchos cambios que a ti mismo te han sorprendido. Sí, he tenido, por ejemplo, cuando empecé a hacer Bodas de Sangre, un personaje que lleva una estilización, no sé qué. Yo había salido de un trabajo intenso que había hecho durante algunos años, estaba un poco fuerte. Y recuerdo que creo que Miriam Learra iba a ser la mujer de Leonardo, pero los actores que habían eran mucho más jóvenes. Decían, no, con él no. Y cuando me vio, yo tenía una barba y no sé qué. Sí, con él sí lo puedo hacer. Entonces, funcionó. Sí. Y entonces al final lo hice, muy maravilloso. Y en la televisión también, por ejemplo, este personaje, yendo un poquito ahora a la telenovela del entrenador de béisbol, yo como todo cubano tengo una noción del béisbol, pero no soy especialista ni mucho menos. Vi muchos documentales en Facebook, el asesoramiento que tuvimos fue excelente en cuanto al entrenamiento y ese tipo de cosas, y de verdad tuve que estudiar muchísimo
porque tenía escenas con cosas técnicas muy precisas y entonces tenía que tener claro de lo que estaba diciendo. Claro, entonces sí. tuve asesoramiento de varios amigos que les gusta más el deporte y entonces... Y esa fina línea en la que te desarrolla así como el entrenador y el conocedor de lo técnico, pero también como padre de unos cuantos pollitos, sí. que no se puede perder tampoco esa empatía que se crea verdaderamente en un equipo. Claro, de eso béisbol. es lo bueno que ha visto la gente, que ven a este hombre como alguien familiar, que ayuda a los deportistas, como quiera que sea. Él dice que son como familia, que cada vez que tengan algún problema pues acudan a él para hablar con, aparte de la exigencia técnica que es muy fuerte, y en ese sentido incluso yo creo que el personaje ha estado un poco por debajo en cuanto a esa exigencia, porque es mucho más fuerte, ¿no? Y con un rigor elevadísimo. No quiere decir que en el personaje no se haya planteado, pero acuérdate que siempre claro. hacemos algo arte y no puede ser todo tan crudo ni tan terrible. Paula, y todo el mundo dice, pero yo quisiera tener también una abuela así y estar en esa familia, porque dices las cosas con una naturalidad y con una rapidez que no da tiempo a muchas respuestas vagas. ¿Cómo armaste ese personaje? Mira, cuando yo leí el personaje digo, oye, esta es mi mamá. ¿Te viste ahí reflejada? Era mi mamá. Mi mamá era exactamente igual que Petra. Wow. Sí, y entonces yo, desde el punto de construcción de personajes, no tuve que hacer tantas cosas porque era mi mamá. Y yo conocía a mi mamá muy bien. Exacto. Fiallo en algunas entrevistas nos ha dicho que también buscaba eso, que cada cual fuera natural. Sí. Es muy importante esto también que han logrado, porque ustedes repiten experiencias con Fiallo, me parece, sí. ¿no? Sí, esta es la tercera que yo hago. Esta es la tercera. Yo también. Y también. Eso les permite ya también conocer el ABC de él como director y la naturalidad del diálogo. Yo creo que es también algo que, bueno, si está planteado muy bien en el guión, por tanto se disfruta mucho más. Mira, Fiallo tiene una cosa para mí maravillosa, que es que él le da mucha confianza a los actores. Cuando tú te sientes que el director está tranquilo contigo, tú te sientes muy tranquila también. Claro. Ahora, cuando tú tienes detrás a alguien que te está forzando a hacer lo que él... Tú me guías, yo hago lo que tú... llegamos a un acuerdo, pero después que lleguemos a un acuerdo, tú me tienes que dejar trabajar. Porque si no me dejas trabajar ahí mismo... Colapsan, claro. Yo me he ido de obras cuando yo me he dado cuenta que no tengo comunicación con el director, que eso yo me voy. Porque sé que lo que voy a hacer no va a servir para nada. Con esos 3 nietos tan diferentes que tienes. 4. ¿Verdad? Con esa historia así, tan diversa, tan amplia, ¿qué te ha dicho también eso a ti como persona? Bueno, yo en realidad no tengo nietos, ni hijos. Pero es lo interesante de todo esto. Pero tengo uno que ahora me dice Petra todo el tiempo. Mauricio. Bruno. Bruno. El hijo Mauricio. El hijo Mauricio. Él me dice siempre, oye Petra, aquí no hay dulce. Reclamando. Ya no me dice abuela, me dice Petra. Mira, esos 4 actores son excelentes. Además de excelentes como actores, como profesionales, son muy respetuosos en el sentido de... A mí no me gusta que me respeten mucho, ¿sabes? A mí me gusta sentirme... Con empatía. A veces los jóvenes sienten que tú tienes una edad, que tienes una experiencia, y yo le digo, no. Bájame un poquito. Sí. No, porque eso me hace sentirme de otra manera. Claro. Y yo no quiero sentirme de otra manera. Entonces ellos, la verdad, ya había trabajado, bueno, déjame decirte que el más chiquito, Raidel, yo no lo conocía. Esa es la primera vez que trabajaron. Sí, y cuando me dijeron que era el muchacho que había hecho en la novela El novio de Lía, yo dije, ay, pero es que es tan jovencito, tan flaquito. Y bueno, y apareció ya que era otro muchacho, fuerte, con mucha experiencia, él es excelente, la verdad. Te digo sinceramente, nada más que tuvimos que hablar para lograr una comunicación, una empatía entre los dos formidable. Yo creo que una de las cosas atractivas que tiene un poco la novela es justamente esa relación que ellos tienen. O sea,
es tan maternal, porque además es una madre sustituta prácticamente, y esa abuela que cuida la familia. Yo creo que ha sido un trabajo excelente, Paula, y te felicito. Ay, gracias. Como entonces maneja ella con diferentes, las características de cada nieto son distintas, pues en la manera también en la que interactúa con cada uno, es como son las madres, que conocen cómo hacer con cada hijo. ¿No? Y que mira, para una mujer que perdió su hija, que ya cuando ya tenía cierta edad, cuando esos niños vinieron ya a estar con ella, ¿no? Es difícil, es duro. Muy difícil. Criar 4 varones en las circunstancias económicas que ellos tenían, es muy difícil porque el varón es más fuerte, a pesar de que hay unos protagonistas de la novela. Todos los papeles de la novela, hasta el más chiquito, hasta el más grande, llaman la atención. Llaman la atención. Es verdad. Y uno quiere saber qué le va a pasar a cada uno. A cada uno, porque no está escrito que a veces, sí, hay 3, 4 papeles muy grandes, pero los otros no tienen una estructura, ¿no? Exacto. Tú lo sientes que están ahí, pero que no significan mucho dentro de la trama. Y aquí sí. Aquí hay como uno mismo la búsqueda de cada historia para ver cómo va cada personaje. Sí. Y la gente en la calle me habla de todo el mundo. Ay, pero qué buena novela, qué bien está Es todo así. el mundo. Y la gente está fascinada con los niños. Con los niños Sí. también. El trabajo que se hizo con los niños, todo ese trabajo que hay detrás también de Mariela, el saludo para ella, porque en cada Exacto. entrevista se ha Sí, mencionado. Bueno, si creó un proyecto tan lindo como La Sombrilla Amarilla, saben que lo que puede salir de ahí es magia con el trabajo de los niños, y es verdad que Sí, se ha sí. agradecido muchísimo en pantalla. Sí. Cuando ustedes se conectan con sus historias, con lo que les ha tocado realizar, ¿qué personaje creen que no ha llegado aún y que les gustaría ser, que sueñan con eso? A ver, Faustino. Bueno, mucha gente dice que últimamente he hecho personajes importantes, pero a lo mejor no son protagónicos, ese tipo de cosas. Yo disfruto cualquier personaje que uno hace. Yo, por ejemplo, en el teatro yo hago muchas cosas, porque hay personas que dicen, no, que si no haces televisión, que si no sé qué, o sea, yo me siento realizado en mi grupo de teatro, me siento feliz porque es una compañía maravillosa, con excelentes creadores, con la maestra Orieta, que está con nosotros todo el tiempo ahí guiándonos, dirigiendo. Hay actores jóvenes que han empezado a dirigir, Fabricio, que es el que dirigió este proyecto, y yo te digo, en el medio que yo esté, en la televisión, en el teatro, siempre yo estudio muchísimo. Como decía Fiay, una cosa que decía Paula, que él le da confianza al actor, le dice, yo confío en ti como actor. Si yo escucho algo que a mí no me convenza, yo digo, espérate, vamos a irnos por otro camino, eso no es el que te lleva, y yo te digo las mejores relaciones con él. Y en el teatro, que les da. exacto, y en el teatro también. En el teatro te sientes yo como en me casa. siento como en casa, esa es mi familia, ahí nos ayudamos unos a los otros, tenemos un WhatsApp, y entonces ahí que si fulanito está enfermo, que si hay que ver. Yo estuve ingresado con lo de la COVID, y de verdad en el grupo fue un apoyo maravilloso, y los respeto muchísimo a todos, y en la televisión igual. Yo siempre que es con equipo, el trabajo es maravilloso. Yo no he tenido nunca problemas con nadie, al contrario, todo es en familia. En familia, es que han logrado hacer una carrera así, sintiéndose en familia. Paula, pero tus experiencias a ti también te han llevado al séptimo arte, a tener la experiencia en la pantalla grande. Eso te ayuda a tejer también un camino de aspiraciones y de sueños. ¿Hay algún personaje que te gustaría ser? Bueno, ahorita le iba a decir a él, a Faustino, que mi sueño era ser el Leonardo de... Mira. Lo que pasa es que no lo... Es que Leonardo es un personaje tan bello. A mí me fascina ese personaje. Ay, si yo fuera actor, en vez de actriz, hubiera hecho Leonardo. Eso fue en mi inicio así. Pero qué lindo, en el teatro, sí, a grandes ligas, porque yo también estuve muchos años en Cubana de Acero. La misma experiencia que hicieron en el Teatro Escambray se hizo aquí en La Habana. Se hizo en Cubana de Acero, en una fábrica metalúrgica, y ahí se hacían
las temáticas obreras, se escribían. Albio Paz, que fue lo dirigió en ese tiempo, después tuvo Elmo Hernández y después Orieta Medina, Michael Iscue también. Es que el teatro tú lo llevas ahí. Entonces, en vena. es mucho lo que hago. Y en bien. televisión he trabajado con muchos directores, con mucha gente, y ese personaje de Leonardo incluso es muy característico, es el único personaje que tiene nombre dentro de la obra. Sí. Es Paula, increíble. se puede. Y Es la mira, novia, Paula, la novia, el novio, Exacto. la suegra. O sea, el único personaje que tiene nombre es Leonardo. Paula, cuando en su tiempo libre, vamos a acercarnos un poquito, dejar los personajes y acercarnos a ustedes en su vida del día a día. En el tiempo libre de Paula, ¿qué le gusta hacer? Bueno, a mí me gustan hacer muchas cosas, pero yo no puedo hacer la mitad de las que me gustan. Por ejemplo, mira, a mí me gusta cocinar. Ahora ahora estoy cocinando porque tengo que cocinar ahora. Y me gusta mucho inventar en la cocina y hacer cosas bonitas y poner una mesa, esas cosas me gustan mucho. Me gusta mucho la jardinería también, pero no tengo jardín, no lo puedo hacer. Pues podemos llevarla para la casa a ver si nos ayuda un poco. Sí. Y cuando alguna amiga, no sé, se acerca y le invita a salir. Bueno, ¿sale? yo hago muchas cosas con Diana Rosa Suárez. Yo me imagino que ese equipo no se puede romper fácilmente. Otro día yo le dije a Diana, el dúo de nosotros le vamos a poner la llave. La llave. Sí, porque todo el mundo nos busca para abrir puertas. Para que todo se solucione. Y Faustino, en el tiempo libre, mi madre, yo creo que el karaoke forma parte de tu... el karaoke realmente a mí empezó. me información Empezó en casa de Payo Linares, un amigo, que a veces nos reunimos y festejamos, a veces Vanita, otras actrices, amigas nuestras, Cari Vera, sí. Y entonces ahí en casa de Payo, y después se ha pasado un poco a mi casa y ahí nos reunimos también, Raquel nos convoca, aparece Alejandro, muchos actores que van para allá con nosotros. El otro día estuvo Alain y cantamos y hacemos el karaoke que nos falta. Que nos falta. ¿Qué más invitar? Sí, pues ya está invitada, Paula. Entonces la invitación, tenemos que ir allá a que cante un poquito. Tiene que estar. Paula, hay cosas que te molestan mucho, con las que no, eres intransigente, no las toleras. Bueno, mira, a veces la gente dice la falta modestia, pero la gente que no tiene una modestia ante su trabajo, porque como dijo Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y por lo tanto, a mí me molesta mucho cuando veo que hay gente que quiere todo el tiempo sobresalir y todo el tiempo ser el centro de las cosas. Que lo único que habla es el ego. El ego, sí, exacto. Eso me molesta muchísimo. Claro, que yo estoy delante de una persona así, me quedo tranquila, no digo nada, porque no me pertenece, no me toca, ¿no? Pero me siento, a veces yo paso pena ajena con ese tipo de cosas. La comprendo, sí. Ya, Faustino. A mí, quitar algo así, no toleras. La gente que no trabaja y que no estudia. Yo he trabajado con gente que uno siempre le dedica mucho esfuerzo al trabajo porque realmente es lo que a uno le gusta hacer y gracias a que hacemos lo que nos gusta, porque hay gente que a veces tiene algún trabajo que no le gusta mucho y de verdad que no la pasa bien. Nosotros nos divertimos siempre. Claro. Entonces cuando tú llegas a un set y ves a alguien que te dice, ¿qué escena es la que tengo contigo hoy? Tú dices, pero ¿cómo me va a preguntar semejante cosa? Entonces yo veo en eso una falta de estudio, de profundización de las cosas. Entonces, de verdad, yo pienso que el rigor del trabajo es lo más importante. Yo creo que la puntualidad, lo que la gente reconoce por su trabajo como algo importante que tiene que hacer, porque nosotros llegamos a muchas casas, llegamos al público, lo mismo en el teatro, y si tú no tienes esa responsabilidad de verdad con lo que tú estás haciendo, es como un médico. A veces yo comparo el trabajo nuestro como un médico. El médico trabaja con el público, cura a las personas, nosotros ayudamos al alma, a que la gente se cure de alguna manera de las cosas negativas que puede tener, cómo va al teatro a disfrutar, cómo se siente en la televisión a ver nuestro trabajo. Y yo te digo que el respeto a eso es lo que yo siempre provoco que tiene que pasar en una persona. A la gente que veo fuera de ese respeto, para mí no son creadores ni nada. Cuando uno emprende un viaje así, esta travesía, en lo profesional y en lo personal, ¿qué 3 cosas no te deben faltar en tu equipaje de mano?
de la vida. Sí, sí, una metáfora. Sí. Sabes, hay cosas que se convierten en, como dice uno, en el pilar que te mantienen a ti en pie y que tú dices, esto es mejor que me acompañe a mí la vida entera porque si no, no soy yo. No sé, Faustino. Yo lo veo ahí con los ojitos que le brillan. Ahora mismo estoy diciendo, en estos momentos, el aparato de la presión que no me puede faltar. Porque Sí, como uno va he debutado entrando en etapas con diferentes, eso, ¿no? y entonces Ay, ya creo ya que eso tengo que debe tener mucho acompañarte. cuidado, no sé qué, y algunos objetos muy personales que uno siempre lleva consigo y siempre un libro por ahí que estoy leyendo y siempre guardo, y siempre en los viajes he hecho mi libro y cuando Y que te tengo acompañe. un chance pues leo mis cosas y eso. Qué bien. ¿Y Paula? Chica, realmente no tengo ni la menor idea de algo que De algo pueda... que te gustaría. Bueno, mira, piénsalo por los sentimientos. ¿Qué sentimientos tú sientes que te definen, que no los dejarías? Primero, mira, para mí hay algo que dijo Stanislavski, ¿no? Que el trabajo del actor era pensamiento, sentimiento, gesto y palabra. Y palabras. Entonces, yo siempre he reflexionado sobre eso y digo, ni el gesto, ni el sentimiento, ni la palabra, tú se la puedes enseñar a nadie. Tú lo que tienes que aprender es a pensar, enseñar a pensar, porque no como tú, enseñarlo a pensar como ellos, como los demás no. Y entonces a mí lo que no me puede fallar nunca es el pensamiento. El pensamiento que es el que te da todo es que la vida es pensamiento, Pensamiento, todo. sí, Y la concentración viene del pensamiento. Sin concentración no puedes hacer nada. Entonces, no me gusta abusar de la concentración esa, de que estás fuera del escenario y está, Claro, claro. No, porque eso es fatal. Es fatal. Claro. La concentración tiene que venir sola, a partir de que tú sepas muy bien lo que tienes que hacer. Claro, porque y es casi alguien como empieza- un equilibrio también tuyo. La gente empieza a teorizar sobre la concentración. La concentración es estar concentrado en lo que tienes que hacer. En lo Más que nada que tienes eso. que hacer. Claro. No es pensar, como dice Paula, No, estar es que a veces uno estás metido. concentrado porque Claro. tienes paz mental. Hay obras, por ejemplo, o personajes que te llevan a un estudio mucho más exigencia, riguroso. claro. O sea, Sí. porque si estás haciendo un drama bien fuerte, no te vas a poner a jugar antes de salir al escenario. Hay actores y actrices que tienen esa capacidad de hacerlo y cuando entran al escenario son Entra unos bestias. en ese canal, pero O no sea, es- a mí me cuesta trabajo, Sí, o sea, sí. tratando de Claro. siempre estar lo más concentrado posible, pero es en lo que vas a hacer, en lo que te corresponde En lo que hacer. corresponde. Más nada que eso. Pero ¿Qué le diría Paula a las mujeres? Porque eres un símbolo de mujer que dijo, sí quiero, sí puedo y lo voy a hacer. sí, ¿Qué nos aconsejas? a es las que- así mismo. Yo nunca he dicho que yo no puedo hacer algo. La vida me lo tiene que decir. Cuando la vida me lo dice, ya entonces digo, bueno, espérate. Pero yo, ahorita él está diciendo una cosa que es muy importante, porque a mí mucha gente me ha criticado mucho, algunas, no muchas, alguna gente, porque yo siempre he aceptado todo lo que me han dado. Sea grande, chiquito, mediano, si es mejor o peor, porque cada cosa que tú haces, aunque no te quede bien, te aporta. Te aporta. Incluso a saber que eso que hiciste no lo puedes seguir haciendo. Ujú. Claro. Entonces, yo creo que en este caso las actrices, ¿no? Tenemos que ser muy receptivas en la vida, estar muy atentos a lo que pasa en el mundo. Yo no concibo que alguien viva en este mundo para hacer reflexionar a los demás y que no se preocupe por tener una cultura, por tener un conocimiento de todo lo que pasa en el mundo y en tu país y en tus amigos y en el mundo. Y es muy importante que siempre estés al tanto de todo lo que pasa a tu alrededor. Faustino, ¿qué le dirías al público que está siguiendo tu personaje? ¿Qué le dirías quizás a los que le ha tocado tener a alguien como tú cerca en Ya. su día a día? Mira, eso que quizás estoy haciendo en el personaje lo hago mucho. O sea, yo tengo un elenco de actores que en mi compañía a los cuales quiero muchísimo y siempre estoy ayudándolo
y tratando de dar lo mejor, y mi gran ejemplo, el mayor, o sea, yo empiezo a ensayar y yo digo, tengo que hacer un buen ensayo, tengo que motivarlos para que ellos se sientan bien, y constantemente me lo están diciendo, ay, gracias que nos estás, aprendemos de ti, no sé qué, y yo creo que ellos ni saben cómo aprendo yo de ellos, cómo esa observación para mí también es importante, al hacerlo a otros grandes actores como Paula, a ese gran Aramis, grandes actores que he tenido el gusto de trabajar y que han mirado muchísimo. Y Paula, para el personaje que estás haciendo, si ahora mismo hay personas en esa situación que les tocó también luchar con nietos, ¿qué les dirías? ¿Qué quisieras que quedara en el sabor de las personas que ven el personaje? Mira, yo personalmente soy una persona muy optimista y pienso que la vida te pone en situaciones dificilísimas y dolorosas a veces y no fácil de resolver, fácil de vencer no son. Pero yo le diría que hay que ser muy fuerte. Hay que ser muy fuerte y enfrentar todo lo que te toque en la vida. Porque dice, que Dios no te dé todo lo que tú seas capaz de resistir. Entonces uno tiene que esforzarse en la vida por pasar por encima de esos obstáculos que la vida te va poniendo. Claro. Y creo que yo admiro mucho a este personaje, su personalidad, porque es duro, es una situación muy dura, muy difícil. Y se le siguen presentando cosas, aunque ella cree que ya están encaminados, pues siguen pasando cosas. De pronto la manada se desordena y ahí estás tú siempre con esa sonrisa, con esa picardía, tratando de que la familia no se desarticule. Y la verdad, vuelvo a insistir en que estos muchachos han hecho un gran trabajo. Te han sorprendido conmigo, fueron siempre muy flexibles, me ayudaron mucho, la verdad. Sobre todo Raider. Ese muchacho es... Y ahora todos te piden dulce. Miren, gracias a los dos por haber llegado hasta la familia cubana Baby YouTube, desde este espacio del Skyline, que hoy nos ha permitido, mientras conversábamos, increíblemente vi un arcoíris que nos acompañaba por allá atrás, así que yo creo que es también una de las bendiciones de haberlos tenido aquí. Gracias, mi amor. Que Paula, que sigan llegando muchas más experiencias, que se repita una experiencia con Fiallo, que al final mire toda la alegría que le ha dado, ¿no? Al espacio de la telenovela cubana. Tú sabes que yo lo mortifico con yo soy tu actriz fetiche. Y bien dicho. Y para honor de todos los que admiramos su trabajo, Paula, gracias por haber venido, Faustino también. Gracias. Gracias a los dos, espero que el teatro siga también dando mucho de qué hablar para bien, y tendremos que ir a ver Las Brujas de Salem. Barbarita, me gustaría hablar de algo que no hemos hablado, una cosa sencilla. Ay, feliz yo de escucharla. Mis últimos años en el teatro fueron con Carlos Díaz, en el grupo que hice La Celestina. La Celestina. Hice obras clásicas importantes de Chekhov, La Gaviota, una serie de estos. ¿Le gustaría regresar? Sí, me gustaría, lo que yo no sé si podría, pero me gustaría. Pero se puede intentar. Me gustaría. Carlos para mí representó también mucho, porque Carlos me dio otra visión de la actuación diferente, y realmente Carlos es un director, es el único tipo que te convierte un drama en una comedia y te cambia un género. Y lo más serio en ironía, y así, sí. Es verdad. Es formidable, y eso siempre quiero reconocerlo, porque yo he tenido la suerte de trabajar con excelentes actores y excelentes directores, y eso es lo que más me ha ayudado a mí como actriz. La formación realmente y la base teatral sigue siendo ese denominador común en la base sólida de toda actriz y todo actor. Gracias, de verdad, porque es que honor a quien honor merece, y darle el crédito también a las figuras que han sido referentes para ustedes era válido, y este era el espacio. Gracias. Que la telenovela sigue entonces llamando la atención así, para perseguir a cada personaje, para ver qué pasa, y que nos volvamos a ver muy pronto. Esa es la invitación de Baby en YouTube. Gracias.